Qué gusto verle. Vamos esta mañana a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Vamos en Mateo capítulo 13. Recién lo comenzamos la semana pasada, pero pudimos ver una gran porción la semana pasada y esta semana continuamos con lo que dice el libro de Mateo. El día de hoy vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en una parábola conocida como el trigo y la cizaña. Seguramente ha leído acerca de el trigo y la cizaña y hoy aprenderemos qué es lo que la Escritura nos enseña. Para comenzar, debo recordar que Mateo tiene la intención en su libro de plasmar a través de la inspiración del Espíritu Santo que Jesucristo es el Rey, el soberano de la tierra. Dios es el Rey del universo, dice el Antiguo Testamento, y también nos enseña que el Señor es el dueño de toda la tierra y de toda su plenitud. Y dentro de su reino, nuestro Señor Jesús, obviamente, porque Él en sus planes así lo ha permitido, Él le ha dado cierta libertad a Satanás, cierta libertad a los pecadores, y sin embargo, Él sigue siendo el Rey sobre todo. Y aprendimos que aun cuando el Señor no está en su reino, no quiere decir que no sea su reino. Porque aun cuando usted no está en su casa, no quiere decir que porque no esté en su casa, usted ha dejado de ser el dueño de esa casa, ¿cierto? En alguna ocasión platicaba con un amigo y le decía yo, oye, ese terreno que está junto a tu casa, ¿de quién es? Y me decía, no sé, pero llevo años chapeándolo. Y se me hace que lo voy a bardear, que lo voy a cercar. Le decía yo, pero no es tuyo. Pues sí, pero como yo llevo años manteniéndolo, se me hace que yo puedo bardearlo y puedo cercarlo y después se convertirá en mío. Le dije, nada más que cuando aparezca el dueño, va a reclamar, ¿cierto? Pero no quiere decir que porque no esté ahí, no es de él. Y aprendimos la semana pasada que hay un periodo de tiempo a donde nuestro Señor Jesús no está en su reino en este momento aquí en la tierra. Él está sentado junto al Padre, pero aún así su reino está establecido de alguna forma en la tierra. Y Dios lleva a cabo su reino a través de hombres, a donde inicialmente cuando Él comenzó todo, lo aprendimos y sabemos que en el Génesis Adán y Eva fueron puestos por Dios. Usted recordará las palabras aquellas de gobernar, someter, multiplicarse, pero entonces apareció aquel usurpador, el diablo los engañó, les quitó la potestad y después vino Cristo y le volvió a quitar la potestad a Satanás. Y el Señor a través de patriarcas y de grandes hombres, sacerdotes y profetas, y luego a través del Señor mismo, Jesús encarnado, vino y estableció su reino y continuó a través de los apóstoles y a través de la revelación de lo que el Señor quiere para la vida de los hombres en su reino, estableciendo su reino aquí en la tierra. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque es importante, porque a través de la enseñanza de las parábolas que nuestro Señor Jesús enseña en esta sección de Mateo, nosotros tenemos que darnos cuenta que ese gobierno del Señor en la tierra tiene cierta pausa en sus planes y cómo se comporta la gente en medio de ese periodo es lo que estamos aprendiendo. Los discípulos que habían escuchado acerca del reino están ansiosos de saber. Y Jesús en Mateo 13 nos está diciendo que mientras esperamos que se establezca totalmente su reino, las cosas serán difíciles. Y vemos a través de una serie de parábolas el carácter, el alcance, el valor, la consumación de ese periodo que es mientras el Señor regresa, porque el Señor, ¿cuántos saben que regresará un día? Y los discípulos, cuando escuchan al Mesías, a Jesús, dicen y piensan que el tiempo ha llegado y que se ha de cumplir ya en ese momento. Por eso en Hechos, y es la primera escritura que hoy tocamos, Hechos en el capítulo 1, el libro de Hechos, en el capítulo 1, los discípulos le formulan a Jesús una pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 6 le dice:
Le dicen así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos han escuchado que el Señor Jesús va a restaurar, que Él va a traer su reino, pero ellos tienen otra mentalidad acerca del reino. Ellos piensan que Jesús va a expulsar a los romanos, piensa que les va a traer otra vez un reino, de establecer un rey como tal y hacer de Israel una gran nación como algún día fue. Pero ellos tienen otra mentalidad, no han acabado de entender del reino espiritual del que Jesús habla y le preguntan: ¿acaso restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Es este el momento? Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Ese no les toca a vosotros, no os concierne. Es como decir, todavía no es el momento. No les importa a ustedes cuándo es. Eso solamente lo sabe el Padre. Más adelantito en el versículo 9 dice: porque este es el punto de la escritura donde el Señor Jesús va a ser levantado y llevado a los cielos, y ellos están reunidos con Él. Y cuando Él es llevado hacia el cielo, dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Digo, yo no sé tú qué hubieras hecho, pero yo me hubiese quedado igual de pasmado, si me permite, viendo cómo el Señor Jesús es llevado al cielo y de repente desaparece en una nube. Y ahí están ellos viendo y no se mueven. Y se aparecen dos con vestiduras blancas, versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? El otro día estaba observando que nosotros los hombres cuando trabajamos, no sé si se ha dado cuenta, pero cuando trabajamos o encendemos una fogata o hacemos alguna cosa, los hombres, no digo que las mujeres, los hombres somos muy dados a quedarnos viendo mientras otro trabaja. Aquel está prendiendo la fogata y los demás estamos viendo cómo prende la fogata. O aquel está martillando y ahí estamos viendo. O está barriendo y estamos todos viendo cómo barre. Aquí están los discípulos viendo cómo se va el Señor Jesús. Se aparecen dos ángeles y les dicen, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Lo que están diciendo literal es que el reino vendrá, pero no vendrá hasta que venga de nuevo en su plenitud. Ahora, recuerden que la última vez Jesús comenzó a decirle en parábolas, aquí en Mateo 13, para ayudarles a comprender este periodo intermedio en el que vivimos. Es decir, Jesús no está aquí en la tierra físicamente, está su Espíritu Santo. Él está sentado a la diestra del Padre. Él ha dejado establecido que su reino siga avanzando, pero no es el reino pleno, no ha acabado de establecer su reino. Vivimos en un periodo intermedio. Dicen los teólogos que es el periodo paréntesis, como que estamos en un tiempo a donde todavía no se establece por completo el reino. La semana pasada aprendimos que cuando Jesús le enseña a sus discípulos acerca de este periodo, les dice: en este periodo va a haber 4 tipos de suelos, ¿se acuerdan? Va a haber 4 tipos de suelos, uno donde estará endurecido, estará duro y la semilla tiene resistencia y nunca acaba de penetrar. Habrá otro donde la semilla caerá entre las rocas y surgirá por algún tiempo. Luego, como no tiene raíces, se secará. Otro suelo será como un suelo lleno de maleza, donde la semilla va a ser ahogada. Y habrá otro a donde la semilla va a germinar y va a dar su fruto en su tiempo. Y Jesús está diciendo, de esta forma el reino es así. No todo el mundo cree, no todo el mundo es genuino, no todo el mundo va a dar fruto de justicia. Y aprendimos la semana pasada y formulamos una pregunta: ¿qué clase de suelo somos? ¿Qué tipo de personas somos? De esta forma llegamos al versículo 24 de Mateo 13. Acompáñenme. Y aquí es a donde empieza
la enseñanza del trigo y la cizaña. Yo sé que ha escuchado mucho acerca del trigo y la cizaña, tal vez, se ha predicado mucho acerca de esto. Y le pido que abra su corazón y que escuche lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana a través de su palabra. Mateo 13:24 dice, siguiendo con la enseñanza de las parábolas, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, y quiero que por favor note esto, dice, buena semilla en su campo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró no semilla regular, no semilla baratona, no semilla mediocre, sino una buena semilla. Y no la sembró en un campo alquilado, la sembró en su campo. Yo no sabía que los campos se alquilan. Yo no sabía que tú podías ir y alquilar una tierra, cosecharla y pagar una renta por esa tierra. Yo desconocía eso y me llamó mucho la atención que aquí dice que este hombre tiene su campo y que siembra una buena semilla. Y esa es una parábola sobre el reino de los cielos, sobre el gobierno de Dios en la tierra durante este periodo. Y él asemeja a un hombre que siembra, como leímos, una buena semilla en este campo. Y debemos tener esto en mente. Es su campo y es una buena semilla. Esto es algo muy habitual en la tierra de aquí de Israel, porque los agricultores estaban muy familiarizados, como se los dije la semana pasada, a la gente a la que él está hablando, ellos entienden perfectamente bien. Cuando él está dando esta parábola, no es tan difícil de entender. Mateo 13:25 continúa con la explicación de la parábola. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían los hombres, indican que este hombre que tenía este campo, tal vez tenía dinero porque tenía contratado a un grupo de personas que lo ayudaran. Y por lo que entendemos estaban descansando, no porque fueran perezosos, sino porque todo aquel que trabaja tiene derecho a descansar. Un hombre que trabaja tiene derecho y el privilegio de disfrutar de su sueño en la noche. Y dice, y vino su enemigo y sembró cizaña. Una buena manera de arruinar la cosecha de otro hombre era sembrar cizaña en el campo. Y este hombre fue y sembró en este campo hierba mala. No estoy hablando de marihuana, ¿ok? Como dicen los americanos, marihuana, ¿ok? No estoy hablando de cannabis, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otro tipo de hierba mala, que en este caso es la cizaña. Estaba leyendo que esta práctica en ese tiempo, en ese lugar del mundo, era algo, parece ser que común, en el sentido de que aún los romanos tenían una ley en contra de esta práctica. Si alguien sembraba en el campo de otra persona una hierba mala, una cizaña o como se llame, o lo que fuese más bien, había una ley en contra de eso. Entonces parece ser que era una buena manera de arruinar a tu enemigo. Y eso es exactamente lo que dice aquí la parábola del Señor, que ese enemigo va y hace. Un hombre sutil que opera en sigilio, en secreto, cuando nadie lo ve, en la noche, mientras todos duermen, va y siembra entre la buena semilla, esta semilla mala, esta cizanión en el griego, que es cizaña como la conocemos. Ahora fíjese, en el griego es cizanión y la asocian en el hebreo con sanajá, que significa o que es el equivalente a fornicación. Y era conocido cuando un campo daba estas dos hierbas como un trigo bastardo, contaminado.
porque la propiedad de la cizaña es que cuando empieza a crecer no se puede distinguir hasta que tiene cierto tiempo. Y entonces no puedes cortar porque podrías cortar la hierba buena junto con la hierba mala, o en este caso el trigo y la cizaña. Entonces dirían, esta está contaminada, este campo es un campo que va a dar trigo bastardo, de la palabra cizaña o sinajá. ¿Y qué manera de echarle a perder al enemigo su cosecha? Dice Mateo 13:26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Llega un momento en el que empieza a crecer y a darse cuenta. Versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Están de alguna manera sorprendidos porque no es como si hubiese brotado, de repente brotó un poco por aquí, un poco por allá, sino lo que leemos es que ha salido junto con la demás hierba esta cizaña. El versículo 28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Debió haber estado lleno el campo de hierba mala, porque lo que dice que un enemigo ha hecho esto nos permite saber que es mucha la hierba que está echando a perder el campo o la cosecha. Y ahora que ha crecido nos damos cuenta que ahí está, y ahora nos damos cuenta que va a salir junto con el trigo. Versículo 29, a la pregunta de ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esa es la narración de Jesús a través de esta parábola, que es muy simple, es muy fácil de entender, pero ¿qué significa? Y los discípulos, recuerden, quieren saber. Los discípulos quieren saber de qué se trata. Ahora acompáñame a Mateo 13, ahí mismo, pero en el 36 me voy a brincar dos parábolas más porque vamos a ver qué es lo que va a explicar Jesús acerca de esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Como hemos aprendido, Jesús le explica a la gente que está cerca de él y vemos que despide a la gente. Esto también ahí mismo en Mateo 13, ahí mismo, en los versículos 10 y 11, dice, entonces ya lo había hecho. Entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y el versículo 13 y 15 al 15 de ahí mismo de Mateo 13 dice, pero por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras está diciendo, porque no creen en mí, no voy a explicarles la verdad a ellos. Y es por eso que estoy hablando con ellos en parábolas. El 16 y el 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por lo tanto, Jesús lleva a estos hombres aparte
Y leímos ahorita que dice que entran otra vez a la casa. Y recuerden que les he dicho que en los evangelios, cada autor de los evangelios tiene una perspectiva distinta. Y entonces Marcos 4:10 nos dice que cuando estuvo solos, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y aprendemos que Jesús aparta a la gente. Y algo que le quiero compartir es que los creyentes, escuche lo que le digo, son los únicos que tendrán una explicación. ¿Le ha pasado a usted que de repente le predica, le comparte la palabra a alguien y le dice a esa persona, es que no entiendo? Los creyentes, según lo que leemos aquí, los que están cerca de Jesús, a los que Él les quiere explicar, les explica, les revela. Dios solo revela su verdad a los suyos y responde a sus preguntas. Versículo 37 de Mateo 13. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí viene la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo es el Hijo del Hombre. Cristo, ese es su título común. Lo utiliza más que cualquier otro título para referirse a sí mismo y se identifica con su encarnación, con su condición humana. Se identifica como el segundo Adán. Él representa la raza humana. Daniel 7, acompáñame al libro de Daniel 7, versículo 13, hace referencia al Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es Jesús. Y dice Daniel 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo vino uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este Hijo del Hombre entre las nubes es el Mesías encarnado, Dios mismo. Es un título que los judíos conocían como un título mesiánico. Por eso en Lucas, ahora acompáñame a Lucas, por eso en Lucas capítulo 22, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 69 y 70, dice así, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Jesús se identifica a él mismo como el Hijo del Hombre, un título mesiánico que los judíos entienden. Y cuando les explica a sus discípulos la parábola, les está diciendo, yo soy el que siembro la buena semilla. Y así vemos que este agricultor en su campo siembra la buena semilla. Y ese buen agricultor es Jesús mismo. Y luego el versículo 38 de Mateo 13. Regrese a Mateo 13. Vamos a ver cuál es el campo, dónde es el campo. Mucha gente dice que la parábola del trigo y la cizaña es la iglesia. Pero de acuerdo a lo que leemos aquí, dice Mateo 13:38, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces vamos entendiendo un poquito más. El buen sembrador o el sembrador es el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios y las cizañas son los hijos del diablo. Por cierto, ¿sabía usted que solamente hay dos familias? Solamente hay dos familias. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Todos los que somos hijos de Dios, algún día fuimos hijos del diablo, hasta que el Señor nos rescató y nos llevó a su familia. Muy interesante.
Por lo tanto, el Señor es el que siembra las semillas en el mundo es su campo, le pertenece a Él es soberano, Él es el monarca, Él es el rey de la tierra, Él es el que sostiene el título de la tierra. En alguna ocasión me llamaba mucho la atención cuando escuchaba que la gente decía, es que acabo de comprar un pedazo de tierra y ya me dieron mi título de propiedad. Y es cierto, así se maneja en el mundo, así es. Digo, aquellos que tienen la bendición de tener una tierra, una casa, qué sé yo, un edificio, dicen, este es mío, yo tengo el título de propiedad. Y es verdad, pero la Biblia dice que toda la tierra es del Señor. De Él es todo. Y en el tiempo, cuando llegue el momento de Apocalipsis, Él va a desenrollar el título. El campo es de Él. Y Él en su campo ha sembrado la buena semilla, que son los hijos de Dios. Y entre los hijos de Dios, el enemigo ha plantado la mala semilla o la hierba mala, que son los hijos del diablo. Satanás, este usurpador, es el que siembra, el que mete a los hijos del malo. Dice lo que acabamos de leer, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Lo que significa es que el Señor pone a los hijos del reino en el mundo, ya que el Señor dijo que el campo es el mundo. Si Él hubiera querido decir iglesia, Él conocía la iglesia, Él conocía la palabra iglesia, pero no dice que los puso en la iglesia, los puso en el mundo. El campo es el mundo. ¿Y qué dice? Que Él siembra a sus hijos en el mundo. Dios siembra a sus hijos en su reino, en todo el mundo. Ahora los discípulos podrían entender eso y decir, claro, va a ser un reino terrenal. Dios va a poner a su pueblo en todo el mundo. Por eso no puede ser la iglesia. Porque más adelante, cuando los siervos dicen, podemos sacar la cizaña, y el Señor dice, no, deja que crezcan juntos. Si fuese la iglesia, entonces no tenemos derecho a la disciplina de la iglesia. No tendríamos derecho a exponer a los herejes. No tendríamos derecho de tratar con el pecado. Y eso no es lo que dicen las cartas. Es el mundo, no es la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino y fuimos plantados en el mundo, y esa es la imagen. No es del mundo en la iglesia, sino la iglesia en el mundo. Nosotros los que amamos la verdad al Rey, los que realmente afirmamos su señorío, los que verdaderamente estamos sujetos a su soberanía, estamos plantados en este mundo y esa es la idea. No estamos aquí por accidente, el Señor nos puso aquí, en el lugar que Él quiere que tengamos en este mundo, en el tiempo que Él quiere que tengamos. Tú naciste en el lugar, en el país, en la familia, en el tiempo, en el año, en la época que Él quiso que así fuese. Yo sé que a algunos les hubiese encantado nacer unos kilómetros más al norte o nacer en algún otro país o decir, ay, ¿por qué a mí no me tocó ser parte de la familia de Jesse o de doña Rita? Me hubiese encantado ser hermano de Rafa. Oh, cómo me hubiera gustado ser hijo de Paco. Pues sí, pero no fuiste hijo de Paco, no naciste como hermano de Rafa. No, naciste en la familia que Dios quiso que tú nacieses en la época, en el tiempo, en el país. No fue como que, ay, ya se nos fue este. Cayó con los Jiménez y era para los Martínez. No es así. Aunque de repente algunos de nosotros pensamos así, decimos, ay, ¿cómo? No. Pero eso también debemos entenderlo de otra forma. Estamos en este mundo, no somos de parte de este mundo, pero estamos en este mundo.
Pero tampoco somos llamados a aislarnos de este mundo, a irnos a un monasterio, a alguna cueva, a aislarnos del mundo, a retirarnos de todo lo que está en este mundo. Tengo un familiar que hace muchos años, tu hermano se fue, ¿no? Me voy a ir de esto, a refugiarme, a aislarme por completo, a buscar a Dios tenemos que estar aquí. Y hay varias razones por las que tenemos que estar aquí. Una de ellas es que Primera de Pedro 5:10, acompáñame allá. Primera de Pedro 5:10 es que en este mundo tendremos que pasar por ciertas cosas que nos van a hacer madurar. Lindo fuera que tú conocieras del Señor y en ese momento te fueras con el Señor, ¿cierto? Lindo fuera que aceptaras al Señor Jesucristo y que el Señor te dijera, vente a casa, mi hijo, y ¡fum!, te fueras. Pares de sufrir, pero no es así. El Señor nos alcanza, nos muestra su gracia, su misericordia y nos dice, ahora tienes que estar en este mundo. Y aunque no eres de este mundo y aunque vas de paso, tienes que estar en este mundo. Y 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis ¿qué? Padecido un poco de tiempo. No dice que a lo mejor padezcáis. No dice a lo mejor te toque. Dice, es una afirmación, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y algunos cristianos tenemos la idea que no debemos sufrir. Y se nos ha vendido la idea de que en Cristo se nos resuelven todos los problemas. Se nos ha vendido la idea, ven a Jesucristo y tu salud mejorará, tu familia estará mejor, te irá bien en los negocios, tus hijos se van a someter a ti, tú ven a Jesucristo y tus problemas se van a resolver. Eso no es cierto. Los problemas no se resuelven cuando vienes a Jesucristo. A veces se hacen hasta peor. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora no estás solo. La diferencia es que ahora Él te da su gracia. La diferencia es que Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor, que es el sembrador, ha puesto tu vida en este mundo, que es el campo. Pero en este mundo, en este campo, junto a ti está creciendo. No digo que esté aquí junto a ti, es un decir, ¿no? Porque van a decir, ay, no. Junto a nosotros están creciendo con nosotros los hijos del diablo, del mal. En este mundo pasaremos situaciones difíciles y lo sabemos y lo vivimos. Pero a veces no te ha pasado que te desenfocas del Señor y empiezas a decir o a pensar cosas como que, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué, Señor, esto? Porque el Señor está haciendo que a través de estas cosas tú madures. Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús dice lo siguiente. Juan 16, 33 es una de las escrituras que debe estar grabada en nuestro corazón. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, a lo mejor vas a tener uno que otro problema.
No te preocupes, yo estaré contigo. No, dice, tendréis aflicciones. Por lo que el Señor nos coloca aquí para que podamos desarrollarnos, nos coloca para que podamos ser de influencia, para influir. La parábola llega hasta un punto en su analogía y después empieza la enseñanza espiritual, y aquí es a donde comienza. ¿Sabías, como les dije hace un rato, que todos los que son trigo, antes de ser trigo, fueron cizaña? Porque, con todo el respeto se lo digo, no importa lo que creamos acerca de la soberanía de Dios o de la predestinación, todos éramos malos en el principio, desde el principio. Porque cuando Dios te encontró, tú no eras, como dice el dicho, una perita en dulce. Cuando el Señor se cruzó en tu camino, en tu vida, y te rescató, tú no vivías como una persona santa. Él por eso te redimió. Por lo que el Señor nos pone en el mundo no solo para ser perfeccionados y madurar por la presión que trae el mundo, sino para influir en la cizaña, para convertirlo en trigo, como sucedió con nosotros. Esto obviamente es obra del Espíritu Santo, que Él hace eso, obrando en la vida de las personas a las que Él les ha dado esto. Por eso Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, versículos 15 y 16, Juan 17, Jesús hace una oración al Padre y le dice, Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Les decía, qué bonito hubiera sido que aceptas al Señor Jesús y ¡puc! Se fue con el Señor. Y Oscar, no, pues como aceptó al Señor, ya el Señor se lo llevó. No sé si le ha pasado a usted, pero no que te lleve, brother, todavía no. No sé si le ha pasado a usted, pero de repente uno tiende a pensar y a decir, ay Señor, ya ven, o ya llévame, ya. Porque en este mundo tenemos aflicciones, problemas. Versículo 38, regresemos a Mateo 13. Mateo 13, 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Está muy fácil. Cualquiera que no es hijo del reino es un hijo del maligno. Por lo tanto, hay dos tipos de personas en el mundo: los hijos del reino y los hijos del maligno. Si no eres hijo del rey, a través de la sumisión a su señorío, eres hijo del diablo. Así de simple y así de sencillo. Efesios, capítulo 2. Versículo 1. Efesios 2, 1. Voy a leer hasta el 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, dice, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso decimos que el hombre no decide.
Tú no decides decirle a Dios sí en ese sentido, porque estábamos muertos en pecados y un muerto no tiene la capacidad de decidir. Por eso es el Señor el que va. La oveja no busca al pastor, el pastor busca a la oveja. Y cuando el Señor llega a la vida de alguien y le habla y lo trae a él, dice Juan 10 que él conocen la voz de su Señor y vienen. Jesús le habla muy fuerte a los religiosos de su tiempo. Y es que, como les dije, si no somos hijos de Dios, somos hijos del maligno. Y Juan 8, acompáñenme a Juan 8, el Señor Jesús está hablando con los fariseos y les dice algo muy fuerte. En el capítulo 8 del libro de Juan, en el versículo 44, les dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Son las únicas dos clases de personas que hay: los hijos de Dios y los hijos del maligno. Fuerte pero real. El trigo y la cizaña en este campo que es el mundo. No vaya ya, yo se la leo, pero aquellos que anoten. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquellos que somos de Dios sabemos que somos de Dios. Reconocemos su señorío y también entendemos que el resto está bajo el maligno. Por eso les he dicho una y otra vez: no puedes decir que eres y actuar como que no eres. ¿Entiende lo que le digo? No podemos decir que somos cristianos y comportarnos como los que no son cristianos. En la creación, por orden cronológico, Dios sembró los hijos del reino, Adán y Eva, y luego vino el enemigo y plantó, y los dos continúan a través de toda la historia humana. Así que en el mundo están los sujetos al rey y los sujetos al usurpador, y estamos mezclados en este mundo. Y Satanás tiene a su gente por todas partes. Hay una siembra masiva y le gusta sembrarlo lo más cerca posible del trigo. Por eso es que también hay dentro de la iglesia, por eso ese Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En la cosecha están los dos. Claro que por sus frutos se conocen. Pero Satanás tiene aún metidos en la iglesia, sembrados en la iglesia. Claro que cuando los encontramos en la iglesia, la instrucción es sacarlos. Hay en la Biblia ejemplos de cuando gente dentro de la iglesia se comporta de manera equivocada o pecado. La Biblia dice: repréndelo, lleva un testigo. Si no hace caso, exponlo a la iglesia y expúlsalo de en medio de ti. Y dile: tú no puedes estar entre nosotros. Judas estaba dentro de los apóstoles, comía con ellos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo?
que coexistimos juntos. La Biblia dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Mateo 13:39. Sigue explicando. Y dice Mateo 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahora, ojo, porque aquí aprenderemos algo muy interesante. El enemigo siembra a los hijos del maligno, la cizaña. La siega es hasta el fin de los tiempos. Hay una parte ahí mismo en Mateo 13, pero es el versículo 28, a donde le dicen, y les dijo, un enemigo ha hecho eso, y los siervos le dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los siervos tienen una actitud de decir, tú nada más dinos y nosotros nos encargamos. Ahora escuche, aquí vamos a aprender algo muy importante. David oraba y decía, Dios, destruye a tus enemigos. Pero el Señor es paciente, es amoroso, es misericordioso. Y Él dice, la consumación definitiva va a ser hasta el último tiempo, cuando Él juzgue. El Señor dice todo esto porque en la historia podemos ver que si fuese por nosotros, si nosotros pudiéramos, diríamos como esos siervos, tú nada más dinos y nosotros la sacamos. Pero ¿qué pasaría si el Señor nos dejara? Si el Señor no le hubiera dicho a sus siervos, no, espérense, hasta que llegue el último tiempo, espérense hasta que haya crecido y entonces vendrán los segadores, porque si ustedes lo hacen, número uno, ustedes no pueden, no saben, no están capacitados. Pueden llevarse trigo y cizaña. ¿Qué está diciendo? Creo que es muy simple. Si vamos a tratar de juzgar al mundo sin una visión divina, vamos a terminar condenando a los cristianos. ¿Cuántas veces, piense esto conmigo, cuántas veces en nombre de Dios se han cometido atrocidades en la historia? ¿Cuántas veces la historia nos narra, por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando dice, vamos a limpiar a todos los impíos entre el mundo, y se levanta la Inquisición, y persiguieron a los verdaderos creyentes, salieron y mataron? No se puede hacer eso. Dios no llamó a la Iglesia de Jesucristo para juzgar al mundo. Dios no nos quiere en una posición de poder político, la destrucción de los incrédulos, porque no tenemos el discernimiento para saber lo que va a pasar en realidad. Esa no es la función de la iglesia, ir alrededor arrancando cizaña en el mundo. Eso no es lo que hemos sido llamados a hacer. No hemos de atacar el mundo, no nos ha dado ese ministerio. Escuche, vamos a crecer juntos y Satanás va a sembrar, incluso en la iglesia, porque ama la imitación. Pero no es de nosotros ir arrancando la cizaña. Y cuando la iglesia se convierte en una potencia política, invariablemente tiende a corromper ese poder y destruir a los, permítame decirlo entre paréntesis, entre comillas más bien, los apóstatas. Ahí está la Inquisición. ¿Sabe usted algo de las cruzadas? Un día un papa católico dice, vamos a recuperar la Tierra Santa, y se levantan los franceses y emprenden una campaña de 200 años para recuperar la Tierra Santa, y entre esa recuperar la Tierra Santa hacen unas atrocidades y matan. Se sabe la historia que en una ocasión llegan a un pueblo
y matan a 3,000 judíos porque los consideran apóstatas. Esa no es la idea del juicio, ese no es el tiempo del juicio. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia las personas? ¿Cómo trató a los publicanos y a los pecadores? Con mansedumbre, con amor, con bondad. ¿Cómo trató Jesús a Judas? ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? ¿Cenó con él? Sí. Lo aguantó 3 años, lo tuvo ahí, le dio el dinero para que él pagara, lo fulminó con la mirada como a veces tú y yo fulminamos a alguien. No, tú y yo sí, pero él no. Sabía que él era el que lo iba a traicionar. ¿Qué hizo? Lo amó. Permítame decirlo así, lo soportó, lo tuvo ahí hasta que llegó el momento y le dijo, eso que has de hacer, hazlo ya. Fue paciente. Amados, este es el tiempo de la paciencia. Fue tolerante. Es el momento de la tolerancia. Fue amable. Este es el tiempo de la gracia. Y mientras que algunas personas están tratando de destruir la cizaña, se les ha olvidado que ellos alguna vez fueron cizaña. Y que tal vez Dios necesita un tiempo más para convertir esa cizaña en trigo. Escuche lo que le digo. No estamos nosotros llamados a hacer esto. El Señor sabe cuántas personas pertenecen a su reino, quién va a creer y está trabajando en esa transformación de cizaña a trigo. Y si actuamos como una iglesia en contra de los impíos del mundo, estaremos interfiriendo con la paciencia de Dios a la espera de la gracia para aquellas personas que vienen a Él en su debido tiempo. No es nuestro llamado. No estamos para hacer eso. No estamos orando para que Dios destruya a los impíos. Estamos orando para que Dios los convierta, los salve, los redima. Esa es la actitud del Señor Jesucristo cuando fue entregado. Cuando tomó el pan, cuando lo dio como señal y fue señalado Judas. Judas fue tratado todavía con amor. Y Judas y Jesús es un ejemplo de la forma en que podemos actuar. Es una forma que nos permite ver la mezcla de la gracia. No seamos verdugos. Tenemos que ser amorosos, pacientes, amables, tolerantes, como nuestro Señor lo fue. Ahora, otra enseñanza muy importante. No podemos aplicar principios espirituales que vivimos en el reino al resto del mundo. Se lo voy a decir de otra forma. No esperes de la gente que no conoce de Dios algo que solamente se puede vivir en Dios. Porque mucha gente viene y me pregunta o me dice o me platica, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi jefe, es que tal persona. Y yo les pregunto, ¿son cristianos? No. Entonces no esperes de ellos algo cristiano. Entiendo y respeto, pueden ser pacientes, amorosos, pueden ser todo eso. Pero se espera de los cristianos que actuemos nosotros como Cristo, no ellos. Ellos no conocen a Cristo. Se espera que de nosotros sí haya esa paciencia, ese amor, ese comprender. De ellos no, se espera de ti. Es imposible para ellos hacer eso, porque lo único que saben hacer es comportarse como se comporta el mundo. Lo hemos escuchado muchas veces. No te dejes. No, ¿por qué lo perdonas? No lo perdones. Cuando Jesús dice que si tú no perdonas, el Padre a ti no
te perdono. Si vas a tratar de hacer cumplir al mundo los estándares del Señor, estás echando las perlas, como dice Mateo, a los cerdos. Se espera de ti y de mí que nos comportemos como Cristo, pero tú no puedes esperar que alguien que no conoce de Cristo se comporte como Cristo. Dice, es que ya le pedí perdón y no me quiere perdonar. Pues sí, pero él no conoce del perdón. Él conoce el perdón de la manera que el mundo lo enseña. Es que ya no sé qué más hacer. Dobla tu rodilla y ora. Pero qué importante cuando nosotros como cristianos no nos comportamos así. Cuando somos orgullosos, soberbios, no perdonamos, cuando retenemos el perdón, todas esas cosas, eso no está bien en nosotros. Eso es para la gente que no conoce, pero en nosotros eso no aplica. Mateo 7, versículo 1 al 6, parte de la enseñanza del Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No tomes estos principios del sermón del monte y trates de hacerlo cumplir en una sociedad de gente impía, porque no pueden. Pero tampoco no los maldigas cuando no lo hagan. Debemos amarles y llevarles a Cristo. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Nosotros no somos los ejecutores de Dios, esa no es nuestra tarea. Si actuamos así, estamos actuando equivocadamente, porque podríamos terminar haciendo terribles errores, como se ha hecho tanto en la historia. La Biblia dice que Dios es el que va a juzgar en el final de los tiempos y que los ángeles son los segadores, y eso lo podemos ver una y otra vez en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Los ángeles son agentes de Dios, no los hombres. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Tenemos que esperar hasta que el rey regrese con sus ángeles para que esto suceda. Dice en alguna parte de la Biblia que el Señor vendrá cuando suene la trompeta. Dice segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En el fin de los siglos. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino
a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es como lanzar la red es como traer animales impuros y limpios a la misma arca, cabras en el mismo pasto con ovejas, peces malos en la misma red con peces buenos, la cizaña con el trigo, vasos de honra con vasos de deshonra. Va a haber una gran cosecha y se van a hacer la separación. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Escuche, está por venir un juicio inevitable cuando el Señor envíe a sus ángeles a sacar a todos los del reino que lo ofenden. Leemos en la Escritura que la cizaña será quemada, la paja será quemada, la rama que no da fruto será quemada, el árbol será quemado en el Antiguo Testamento. La idea de que los impíos serán consumidos en el fuego representa ese horno de fuego, ese lago de fuego de Apocalipsis, un fuego que no se extingue, según Marcos 9 y Mateo 25, un fuego ardiente del infierno, el juicio devastador del que habla Daniel 12, un castigo eterno, el infierno. Y la reacción, según el versículo 42, es aterradora porque dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La gente piensa que en el infierno todo va a estar bien, que allá abajo están los amigos y que está de fiesta. Hace 30 años atrás, una banda llamada AC/DC, que por sus siglas en inglés significa después de Cristo el diablo viene, escribió un éxito llamado Highway to Hell, la pista hacia el infierno. Y una porción de la letra decía, viviendo fácil, viviendo libre, teniendo boletos solo de ida, sin perder nada, dejando nada, no hay nada. Que prefiriera estar haciendo, voy hacia abajo, tiempo de fiesta, todos mis amigos van a estar ahí, nadie me va a detener, no hay límite de velocidad. Y luego dice, ¡hey, Satán! Ya pagué mi deuda tocando en una banda de rock. ¡Hey, mamá o mamá! Mírame, voy camino hacia la tierra prometida. El título de la canción, Highway to Hell, autopista hacia el infierno. Y la gente compra la idea y dice, sí, allá va a estar la fiesta. ¿Yo para qué quiero ir al cielo, a una nube, a tocar un arpa? No, yo quiero ir allá abajo, donde está la pachanga, a donde está todo. Pero déjeme decir una cosa, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor le dice a sus discípulos, esperen, sean pacientes. Ahora es tiempo de influencia. Ahora es tiempo de coexistir, porque el plan está llevándose a cabo. Mateo 13:43. Entonces, y ahí deberíamos de subrayarlo, ponerlo con marcatexto, entonces los justos resplandecerán. ¿Cuándo? Cuando vengan los ángeles y se lleven a todos los que son tropiezo y a los que estorban y se levante la cizaña de entre nosotros, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Viene el reino. Y la aplicación es esta. ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Es usted hijo del reino o hijo del enemigo? Si usted es hijo del enemigo, entonces escuche. Este es un tiempo de paciencia, de gracia, pero el juicio es inevitable, eterno y doloroso. Si usted dice, no, yo no soy cizaña, yo soy trigo, amén, gloria a Dios, entonces es mejor que escuche.
Este es un tiempo para influenciar al mundo y no para ser influenciado por él. Usted debe ser usado por Dios para llegar a esa cizaña que crece cerca de usted y convertirla en trigo. Aproveche esa oportunidad. No condene, no destruya, no juzgue. Eso es asunto de Dios. Ame al mismo tiempo que condena el pecado en la gente. ¿Estamos haciendo eso? Porque estamos plantados en este mundo para bien, para Dios y para salvación. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Amado Espíritu Santo, te pido que nos permitas a cada uno de los que estamos presentes, a los que escuchan este mensaje, reflexionar en nuestra vida. Algunos de nosotros necesitamos ponernos a cuentas contigo, Señor, y si tú así nos lo permites, Señor, formar parte de tu familia. Señor, te pido que en cada uno de nosotros, Señor amado, despiertes un deseo por amarte y obedecerte. Deposita en nuestro corazón el mismo sentir de Cristo, Señor, hacia los perdidos. Un sentir, Señor, de amor, de compasión, de vivir en santidad, de agradarte a ti, Señor. Permítenos influenciar al mundo, Señor, con tu palabra y no dejarnos influenciar por el mundo. Permítenos, Señor, vivir de tal forma, de la manera que tú marcas en tu palabra, para que la gente, Señor, reconozca que Cristo es el Señor, que has hecho algo en nuestra vida. Libéranos, Señor, de ese sentimiento de falta de perdón, de soberbia, de orgullo, de vanidad, de buscar, Señor, solamente nuestro placer, nuestro deleite, de ocuparnos de las cosas de este mundo. Permítenos concentrarnos en tus cosas, en tus asuntos, en ganar a la gente para ti, Señor. Perdónanos, Señor, por la falta de interés, por la falta, Señor, de compromiso. Concédenos tu gracia y tu favor para entender cuando estemos pasando por momentos difíciles, para entender que tú permites esto en nuestra vida, para forjarnos, para formarnos, para glorificar tu santo nombre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está esta mañana en este lugar. Te pido que edifiques, Señor, sus vidas con tu palabra, para que tú y tu Hijo Jesucristo y tú, Espíritu Santo, sean exaltados y glorificados. Gracias por este momento. En Cristo Jesús. Amén, Señor.